Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Bienvenidos una vez más a Música en 35 milímetros. Hoy con un programa muy especial, lógicamente como lo hacemos cada 8 días, en compañía de un amante de la música del cine. Hablamos de Hugo Moya Arancibia, quien se encuentra en Santiago de Chile. Hugo, bienvenido nuevamente a este programa. Hola Jorge, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, aquí estamos todavía pandémicos, encerrados en cuarentena. Esperemos que funcione esto de la vacunación, pero estamos lentos. Nosotros en Colombia, Hugo está en Santiago de Chile, yo estoy en Medellín, Colombia. Estamos en un proceso de reapertura económica, donde el número de personas contagiadas por el tema del virus sigue aumentando. El número de muertos también es muy alto en el país, pero el gobierno ha tomado la determinación de hacer una apertura económica gradual. Ya realmente aquí en la ciudad donde yo vivo ya permitieron abrir absolutamente todo. Y hoy se hizo la apertura de la sala o de la distribuidora más grande de cine en nuestro país, que es Cine Colombia. Hoy comenzó completamente sus salas abiertas al público en general. O sea, Hugo, que vamos para adelante con este tema. Bueno, acá es todo lo contrario. Todo se está cerrando. Los cines no se abren desde el año pasado. No hay ninguna actividad donde se pueda reunir público. El domingo hubo una elección acá. Esa se hizo, pero todo lo que tenga que ver con aglomeraciones de gente, incluidos los malls o los shopping, también están cerrados. Y mientras estemos en esta fase 1 de cuarentena, va a ser así, la gente no puede salir, aunque ya nadie está respetando. Las empresas están dando permisos especiales para que la gente vaya a trabajar, entonces es como letra muerta, pero el problema de la letra muerta es que la gente no respeta las normas, pero formalmente los negocios, los cines, los teatros y los lugares de esparcimiento tienen que permanecer cerrados, entonces restaurantes no pueden abrir, los colegios están cerrados todo el año nuevamente. Bueno, es un tema complicado. Es un tema difícil, yo creo que difícil como para todas las personas que nos están viendo y sobre todo por las situaciones que se viven hoy en la ciudad. Sí, mira, la semana pasada yo tuve un problema con mi madre, se enfermó y en la noche, con toque de queda, sin ninguna autorización, me recorrí Santiago buscando una clínica para que la vieran y no hubo caso. Estaban todas colapsadas y de entrar, de ingresarla, tenía que esperar 5 o 6 horas que la pudieran atender. Obviamente que me la llevé de vuelta a la casa porque no había, no era humano tener una mujer mayor 5 horas en la noche, porque ni siquiera era en el día. Entonces, esa es la realidad. Bueno, Estamos y así colapsados pasaste con tu enfermos. cumpleaños. Así fue, fin de semana. Bien, todo muy bien, Bien. tranquilo. Bueno, No se pueden hacer fiestas ni celebraciones en las casas tampoco, entonces, no, estamos eh, restringidos por todos lados. listo. Y yo le quiero contar un poquitico a la audiencia que nos está viendo que nosotros no preparamos mucho el programa. Hugo selecciona los temas, me los envía, yo los edito. Él me los envía editados los audios, yo les pongo imágenes y cada uno habla de sus cosas y hacemos un proceso de investigación. Y así es como sale el programa. Tratamos de que sea lo más natural posible, con el propósito, lógicamente, de que tenemos puntos abiertos y puntos en contra y es normal. Y por aquí nos escribe Pedro Mendoza. Hugo dice, buenas noches, desde la fría Lima, aquí no hay cine, pero los demás negocios
restaurantes, tiendas, etcétera, están abiertos. Además del ambiente político, se reúne mucha gente en las calles. Yo quiero, Está complicado el tema en Perú, depende de la vereda en que uno esté. Yo lo veo con preocupación, pero otros pueden verlo con esperanza. claro que sí. Y me gustaría, Hugo, con tu deferencia, en cualquier momento invitemos a Pedro Por supuesto, Mendoza, me robaste las palabras. que es uno de nuestros seguidores y que le gustan las bandas sonoras. Hoy arrancamos con un compositor norteamericano llamado Randy Edelman. Hace poco, el pasado 10 de junio, cumplió 74 años, es reciente, y me gustaría, Pedro, si quieres hablar con nosotros de Edelman, te invitamos para el próximo programa o nos dices dentro de tus preferencias qué te gustaría. Yo sé que participaste mucho con el tema de John Barry y al igual Gabriel estuvo con nosotros acompañándonos, pero te hacíamos como abierta la invitación precisamente para hablar un poquitico de Edelman. Entonces, nació el 10 de junio del año de 1947, músico, productor, compositor norteamericano de cine y televisión. Se ha destacado mucho. Inicialmente arrancó con algunas canciones, Hugo, que fueron elegidas por artistas musicales como The Camperter, Barry Manilow, Dionne Warwick, entre otros. Hizo muchas películas de comedia. Ha ganado un Globo de Oro, un premio BAFTA, 12 premios BNI y, y recibió un doctorado honorario en Bellas Artes por la Universidad de Cincinnati en el año 2004. Y según el portal IMDb, tiene 105 créditos, de los cuales ha venido como release de todo su trabajo. Y quiero arrancar, Hugo, y si tú me lo permites, porque a veces hay que arrancar como desde el principio con las cosas, de la selección que tú hiciste, yo quiero primero iniciar con algo de él, que arrancó en el año de 1973. Aquí estoy buscando la información en las carpetas. Dame un segundo, yo la busco. Hizo vamos a colocar de una manera dos temas. Uno que se llama Acción Ejecutiva y Snatch, y un tema de Matt Giver, que fue, él compuso el tema central de la serie de televisión. Los vamos a dejar aquí para que la gente al menos tenga como el conocimiento de Edelman y arrancamos de forma como en el programa precisamente de lo que él hizo. Yes, ma'am. Hugo, los dos primeros temas fueron su primer trabajo para cine y su primer trabajo para televisión en el año de 1973. Y el tercero de Matt Giver, pues él estuvo realmente trabajando bastante en esta serie de televisión, pues que lleva mucho tiempo. Aquí revisando, dame un segundo que hay tanto, estuvo trabajando más o menos en casi 20 episodios inicialmente. Y MacGyver hoy nuevamente llega en el año 2017 con Lucas Till, una nueva serie, y lleva 5 temporadas. En total, MacGyver, la serie que nosotros conocimos, duró 7 años en antena, arrancó en el año de 1985 y fue una serie con mucho éxito esta de televisión. Aquí cerramos como ese bloquecito rápido porque quería como que la gente al menos pudiera como identificar sus dos primeros trabajos y esta serie de televisión. E iniciamos con todo el trabajo que tú hiciste. Bueno, dos cosas rápidas, Hugo. Queremos agradecerle a San Luis TV Bien
por su transmisión y a Tele Boyacá, porque hacen su transmisión en directo. Y nos escribe Pedro: sí, me encantaría conversar con ustedes acerca de Randy Edelman. Me parece un compositor muy bueno y no tan reconocido como se merece. Entonces, invitamos a Pedro para el próximo programa, porque este ya lo tenemos como preparado y la idea no es como cogerlo con las bases bajitas, Hugo, sobre el tema. Entonces, te estaremos enviando el enlace para la próxima semana, Pedro, y muchas gracias por acompañarnos. Sí, me parece una muy buena idea que estemos invitando a nuestros gentiles colaboradores, porque así vamos ampliando el conocimiento, te escuchamos más opiniones y es más entretenido. Siempre yo pienso que cuando hay más personas es más entretenido que cuando hay menos. Claro Hay- que sí. La primera banda sonora que nos señalaste fue Fritz, que fue una comedia de 1988, escrita y dirigida por Daniel Goldberg, y que fue protagonizada por Rebecca De Mornay y Mary Gross. Esta película, de alguna manera, entró en el ciclo de esas comedias policíacas norteamericanas que se hicieron después del éxito de taquilla Academia de Policía en 1984, y de ahí salieron otras secuelas como Fitz 1988, Reckless 1986, Offbeat 1986 también, Night Patrol en el 84, Moving Violation en el 85 y Hollywood Beast Squad. sí, la verdad que yo te comentaba hace algunos programas que mi padre trabajaba en un sello musical que se llamó CBS primero y después se llamó Sony Music. Y, y él siempre me traía cassettes en ese tiempo con música de cine porque sabía que a mí me gustaba. Me recuerdo que llegó un día con un disco con la imagen de Arnold Schwarzenegger, con Kindergarten Cop. Me llamó la atención porque el compositor que aparecía ahí no lo conocía, no había oído nunca hablar de él. Y la verdad que investigando no era tan conocido todavía en ese tiempo. Y escuché ese disco y me gustó mucho la música. Sin embargo, me llamó la atención que Edelman durante todos los 90 y parte del 2000 estuvo súper presente y con muchas bandas sonoras, pero como bien dijo Pedro, nunca tuvo reconocimiento. Yo te diría que Edelman, y voy a hacer un poco, esto puede sorprender lo que voy a decir, pero había un grupo selecto que eran los cinco top, que era Williams, Morricone, Goldsmith, Barry, Yard, más atrásito venía Zimmer, Horner, Silvestri, Milton Howard, eh, Newman, y en el tercer grupo probablemente, en términos de popularidad, venía Edelman, David Newman, Randy Newman, bueno, Brad Fiedel, entre otros. Entonces, eh, ¿cómo nace este programa? Bueno, hace unos meses atrás eh, me puse a ver en Netflix Dragón, con la vida sobre Bruce Lee. Bruce Lee. A propósito que estuvimos conversando de esto hace algunos días, hace algunos programas. Y lo primero que me impactó fue la música y Randy Edelman. Y empecé a rescatar música de Randy Edelman que no tenía. Y fue un viaje a los 90 que me trajo harta emoción porque eran algunas de las músicas que escuchaste en esa época. Y ahora las escuchas con otro afán, con otro interés, con el afán de comunicar lo que estamos conversando hoy día. Y la verdad que me vi gratamente sorprendido en este recorrido que hice estos días, porque realmente Edelman componía música muy bonita y muy melódica. Y entre Sí, esas primeras, la más antigua que encontré fue precisamente esta que vamos a escuchar ahora, Feds, que, que es como un mix entre un poco de electrónica pop de los años 80 y algunos temas muy melódicos, como que de repente los temas no conversan entre ellos siendo de la misma película, por ser sí. estilos tan distintos, pero era una característica de Deman, no tan habitual, o sea, era una característica, pero que no era lo recurrente, sino que lo escuchábamos en alguna oportunidad.
Hay otro ejemplo más adelante que vamos a escuchar, donde él combina mucho, pero no en un solo tema, sino que en temas distintos, un poco música más electrónica o acústica, con música muy melódica, instrumental, de orquesta, y realmente la capacidad que tenía de componer era muy entretenida. Él, yo diría que debe ser de los últimos compositores totalmente melódicos que hubo, porque no, después de él no han habido tantos compositores que uno recuerde a los Barry o a los Bernstein quizás, que sean tan melódicos. Claro, claro que sí. Dice la sinopsis de FEDS que Ellie de White, que es Rebecca de Morney, es una ex marín norteamericana que quiere convertirse en agente del FBI. Sin embargo, aunque tiene grandes habilidades físicas, tiene dificultades a nivel académico. Por el contrario, su compañera de cuarto, Janice Zuckerman, que es Mary Gross, es muy inteligente, pero físicamente muy débil. Superando las suposiciones de los reclutas masculinos sobre ellos, Ellie y Janice se unen para ayudarse mutuamente a través del entrenamiento básico para que ambas puedan convertirse en agentes federales. Vamos a escuchar en... Habría que agregar un solo dato. Esta Sí, película igual tuvo, no fue tan relevante, pero sí tenía un enganche que era Rebecca de Mornay, que estaba empezando a tener una carrera ascendente que duró un tiempo más. Había comenzado con este, creo que ya hizo el remake de Lolita o no. No creo que no. ¿cuál? Rebecca de Morney. Rebeca de Mornay. Hizo una película en los 80 que viene aquí en Chile por lo menos. Fue bien relevante, la publicitaban por televisión todas las semanas, pero Esa- no me recuerdo el nombre. Muy Eh, hermosa. sí, y de ahí despegó, después tuvo una película de Los Tres Mosqueteros, después hizo La mano que mece la cuna, que es una película de Curtis Jackson que es muy buena, y bueno, y después descendió y fue desapareciendo de pantalla. Bueno, aquí estoy como mirando rápidamente La mano que mece la cuna y Mother's Day. No, es una película de los 80, es anterior a Fer, yo creo. En los 80 hizo One from the Heart, Ricky Business, de ser negocios riesgosos. No, Eh, no, era una película en que ella era la protagonista, no recuerdo. Probablemente a Chile llegó con un nombre distinto que ni siquiera era la traducción del inglés al español. Acá era habitual que les cambiaran, le pusieran unos títulos que no tenían nada que ver con el título en inglés. Ya me voy a acordar. bueno, entonces vamos a escuchar los temas. Existe una selección muy interesante de FETs. Escuchémoslos acá en música en 35 milímetros. Hiciste una muy buena selección de temas. Dos comentarios de Pedro. Nos dice que claro que sí le encantaría conversar un poquito de Edelman, pero en el segundo nos dice, lamentablemente durante los años 90 estaban estos monstruos como John Barry, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, Elfman, Horner, y recién empezaban a escucharse Newton Howard, Daphne, Arnold y Edelman. Exactamente. Incluso Arnold, yo diría que no. Arnold a mediados de los 90 con Stargate y el Día de la Independencia, que lo empujan a James Bond.
Pues uno revisa a Arnold, aparte de las películas de James Bond, tampoco hizo tan mal. Él hacía algunas, pero no es muy prolífica su participación. Bueno, trabajaba con Roland Emmerich al inicio de la carrera de Emmerich, después lo Y, reemplazó por otro músico y no tuvo tanta participación. Pero fíjate que eh, después de haber escuchado este mix, un poco lo que te dije yo, un mix entre lo sintetizador y lo melódico, lo instrumental. Y funciona bien, ¿eh? Me acordé cuál era la película de la que se hizo tan famosa, que no fue el remake de Lolita, fue el remake de Y Dios creó a la mujer, ¿ya? Que la ah, dirigió Roger Vadim. Esa fue la película por la que se hizo famosa fue en el en año 88. 1988, fue la adaptación de Exactamente, la película de Brigitte Bardot dirigida por Roger Vadim. Y Dios exactamente. creó la mujer. Me faltaba por decírtela. Yo de lo que dice Pedro, discreto de Debney. A mí Debney es un compositor que no me gusta. A Y, mí me gusta, pero está poco, no tiene mucha ¿sabes? presencia. Porque, por lo que he leído, pero uno a veces se equivoca, dicen que copia mucho, no es muy original en sus trabajos, pero ha hecho grandes también Disney hizo una cosa composiciones. bien interesante en los 90, que fue fallido, pero fue un intento que se agradeció en su momento, porque los fans de la música de Williams para Superman no echaban de menos o reclamaban una banda sonora completa con la música desde la película, y Dabney la regrabó de oído, con la orquesta, con la Scottish, algo de National Orchestra, reconstituyó las partituras porque no las tenía y reconstituyó varios temas inéditos que no estaban publicados o editados discográficamente, pero según cuenta en el librillo del álbum, él lo hizo de memoria o de oído. Y Excelente. precisamente, sí, pero falló en el tempo. Los temas Ah, bueno. tenían un tempo muy distinto al del tema original. Y esa grandeza del año 98, más o menos de haber sido, se murió 2 años después cuando Rhino Records publicó finalmente la primera versión de Superman completa, ¿ya? Y tomado de los máster original de Warner. Entonces ahí ese intento muy valorado de Debney desapareció. Pero efectivamente Debney a mí me gusta su música, pero en realidad cuando tú buscas música de Debney no hay mucha. La Pasión Creo de que trabajó Cristo creo que mucho. es uno de sus trabajos Sí, destacados y eso hay que decirlo. Pasamos a la siguiente película que es otra comedia. Tuve la oportunidad de verla, se llamaba Un detective en el exacto. Kindergarten Cop, de Ivan Reitman, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y fue estrenada en el año de 1990. La película recaudó 202 millones de dólares en todo el mundo y se lanzó una nueva versión en el año 2016, que no le fue muy bien con Dolph Lundgren, pero independientemente, Edelman proporciona una banda sonora donde también de alguna manera trabaja en la partitura de la colaboración anterior con Schwarzenegger y con Rayman en una llamada Twins o Gemelos. Yo esa película solamente la fui a ver por lo que te contaba, porque realmente no me imaginaba una película de Schwarzenegger, primero una comedia de Schwarzenegger, en una época en que Schwarzenegger hacía solo películas de acción, y lo otro es que el tema me parecía tan antinatural. Schwarzenegger en un jardín infantil, era como rara Sí, la lectura, pero como había escuchado la música antes, un poco fui enganchado por eso, y la verdad es que la música funciona perfecto y la película es bien entretenida, me sorprendió. Pero cuando te contaba esto de retrotraerme a los años 90 escuchando música, creo que esta fue la que me provocó ese mayor impacto porque fue el primer trabajo que escuché de Delman y lo recuerdo porque yo escuchaba hartas veces los cassettes, entonces, y sí. ese tema había desaparecido de mi recuerdo y ahora cuando me topé con él, como que me trasladé 30 años para atrás. Listo. Vamos a escuchar, ahí se me perdió un poquito el audio de Hugo. Vamos a escuchar, lógicamente, los temas de Kindergarten.
Hugo, escuché por ahí o leí que a Schwarzenegger le llamó mucho la atención el tema de trabajar con niños. Era su primera película donde era comedia. Él venía haciendo películas de acción y le llamó mucho la trama precisamente de esta película. Y que los niños eran fascinados, se le colgaban de todas partes, de los músculos, de los brazos, y que para él fue una experiencia muy satisfactoria. Yo a veces pienso que varias escenas que están ahí son reales, no son ficción. Cuando lo bueno, no creo que la escena en que el personaje se vuelve loco de la desesperación porque no podía controlar a los niños, pero, pero la escena en que los niños se le abalanzan y lo abrazan lo adulan un poco, yo creo que son reales. Creo que Reitman filmó escenas reales, Sí, no actuadas. Y lo otro que esta es una película policial, ¿ah? No es una película de comedia, sí, sí, es pero comercial. tiene este componente tiernón, tiernucho de los niños, pero hay momentos bien friki en la película y bastante violentos. Obviamente los niños no aparecen en esa escena, pero son bastante tensos los momentos. Es una película entretenida, tuvo una buena performance y bueno, y así como muchas películas de los 90 que desaparecieron después, no la hemos vuelto a ver nunca más. Bueno, nos escribe Pedro Mendoza devolviéndonos al comentario que estábamos haciendo de Arnold y de Disney. Dice, para mi gusto la mejor banda sonora de John Debney fue la malísima Cut Rhode Island Ah, y sí, de David tiene un buen tema principal. Sí. y de David Arnold, Stargate, sin olvidar Tomorrow Never Dies y El Día de la Independencia. Sí. Arnold, bueno, como yo lo comenté cuando hicimos los programas James Bond, después del desastre de Eric Serra en GoldenEye, cuando a la siguiente película aparece David Arnold como músico, fue como un respiro. Arnold venía recién de Stargate y el Día de la Independencia, y por lo menos uno podía razonablemente prever y esperar que íbamos a volver a la música más sinfónica. Y de hecho así fue. Lo que pasa es que Arnold también le metió un poquito de electrónica, pero bien puesta, y no exagerada ni disonante como la que hizo Eric Serra en GoldenEye. Listo. Pasamos a la banda sonora que más me ha gustado de Randy Edelman. Cuando vi esta película, Hugo, por primera vez, hay dos cosas. Primera, yo, a mí me encantaba Madeline Stowe. A mí esa Sí. mujer era hermosa en esa época. Y el papel que hizo Daniel Day-Lewis, que por ese papel lo recordé y empecé a hacerle seguimiento a él, se convirtió en mi segundo actor favorito. El primero, y te lo he dicho, fue Sean Connery, que ya falleció y que antes de fallecer ya se había retirado hace mucho rato del cine, aburrido por muchas cosas. Y siguió Daniel Day-Lewis, ganador de 3 premios de la Academia por actor principal, que también se retiró, se cansó, carpintero, hizo de todo. Pero esta película, El último de los mohicanos de James Fenimore Cooper, basada, es una libre versión de la película, hizo un trabajo estupendo. Una de las cosas que me encantó de la película, cuando uno se pone a leerla, es la historia de amor. Y esa historia de amor fue lo que cautivó a Madeleine Stowe a ser protagonista de esta cinta, que fue dirigida en David su Mann, momento por Michael Mann. Michael Mann. Es que no está leyendo, sino que todo es aquí de memoria. Sí, pero Y aquí tenías tu ayuda a memoria a veces. sí, Daniel Day-Lewis estuvo 3, 4 meses. Una de las cosas que me ha gustado de él es su método de actuación, el famoso método Kaminsky, donde él se transforma en los personajes y que de alguna manera lo que hace es vivir con los personajes. Y hay muchas anécdotas y muchas historias de él, pero en este estuvo viviendo 3 meses en el desierto, aprendió a cazar, a vivir como un indio, a comer como un indio, lo que hizo para él mucho más fácil aceptar su papel. Hay una anécdota de él. ¿Te acuerdas una película dirigida por Steven Spielberg que fue Lincoln, con el cual él ganó uno de los premios Oscar? Traté de verla, pero no pude. Listo. Pero tú sabes la historia detrás, la preparación que tuvo
Daniel Day-Lewis se leyó yo no sé cuántas historias. O sea, él llegó a un momento que dentro de toda la producción era Lincoln. No Él le hablaba. trató incluso en esa película, él trató de algo que era imposible, ¿eh? De poder obtener información de cómo era la voz de Lincoln. Porque en eso era imposible escucharla, si no había, en esos tiempos no había cómo grabar voces. Sí, Y estudiando y de relatos y de discursos, o sea, de terceros que hablaban de él, trató de entender cómo sería la voz de Lincoln, que de hecho es el tema que más me llama la atención de esa película, porque físicamente lo lograron transformar en Lincoln, es pero yo decía, idéntico. ¿hablaría así Lincoln? Con ese tono de voz, esa voz tan bajita, como tan cansada. Bueno, pero tú estás hablando de una película de Daniel Day-Lewis. Listo. Él partió el año 80, en los finales de los 80 con Mi Pie Izquierdo, cuando se ganó el Oscar, y tiene ahí una película Espectacular. que se te pasó soplar en los 90 que fue En el nombre del padre. Película espectacular. Pete Yo me Postlewaite. quedo con, porque yo vi Mi Pie Izquierdo, pero no vi en El nombre del padre. La segunda de Daniel Day fue El último de los mohicanos. Bueno, yo Y a mí tampoco esa vi, fue la que me marcó. tuviste que no te interrumpí un segundo con el último de los Moicanos, porque yo tampoco la vi. Supe de ella. Es espectacular. Yo sé que mucha gente la amó. Yo la verdad que no la pude ver y no he tenido la oportunidad de verla después. Pero bueno, marcó su época. Además, Day Lewis está potente en ese momento y la Madeleine Stowe también viene en un momento en el pic. Yo diría que ahí fue el pic. Pero, pero me parece que es de caballeros hacer una precisión, porque efectivamente incluimos la música de El último de los Moicanos, pero hay Sí, que decir la verdad. La música principal la compuso Trevor Jones, ¿ya? El director fue Michael Mann, que al principio le había pedido a Trevor Jones que hiciera una banda electrónica. Y conforme iban avanzando en el desarrollo y apareciendo las primeras ediciones, se dieron cuenta que ese no era el camino y cambiaron el rumbo a un trabajo más sinfónico. Pero Michael Mann se caracterizó siempre, no sé si todavía está vivo, creo que sí, por ser estos directores que intervienen mucho en la música, al igual como lo sí. era Ridley Scott y Francis Ford Coppola. Y él recurrentemente, después que salían nuevos cortes, le iba pidiendo a Trevor Jones nueva música. Tenía que volver a reescribir. Un poco lo que nos decía Nazcuy la semana pasada, que a veces es más trabajo la reescritura de temas nuevos que lo que ya hiciste como el gran trabajo global. Y resulta que a Trevor Jones se le acabó el tiempo y no pudo seguir. Exacto. Y es ahí cuando entra Randy Edelman, pero proporcionalmente la música, digamos, el mayor porcentaje de música lo compuso Trevor Jones y no Randy Edelman, aun cuando tú escuchas, yo no sé si ahora pusiste todos los temas juntos, porque habría que decir que los últimos tres son de Randy Edelman, los Ujú. primeros tres o cuatro son de Trevor Jones, y además el tema principal de esta película tampoco es de Trevor Jones, sino que está basada en The Guile, del compositor escocés Douglas Dougie MacLean, MacLean, sí, que yo Emil. lo busqué en YouTube para ver qué tan similar, y en realidad no es exactamente igual, pero digamos, la fraseología celta o escocesa es exactamente igual, y yo incluí ahí temas de esos arreglos basados en DKL. Y esta banda sonora, mucha gente se pregunta por qué no ganó Oscar. Bueno, no ganó Oscar Sí. precisamente porque en una edición estratégica un poco equivocada, pusieron los créditos a compartir a Edelman y a Trevor Jones. En ese tiempo parece que no se podía, porque este año el Oscar lo ganó Atticus, Aladino. más, no, te hablo de este año, Ah, eh, bueno, la perdón. música la ganó una dupla. Sí. Parece que en ese tiempo, los años 90, no se podía, y por haber estado a aparecer Edelman y Trevor Jones, la película quedó descalificada, no descalificada, ni siquiera entró a la selección, por no tener un No, compositor único. te cuento, la película ganadora de esa época fue Aladino de Alan Sí, Menken, que fue uno de Alan los Menken, tantos que ganó. Pero ¿sabes quién estuvieron compitiendo ahí? sí. Que estaba A Rivers Run Truck de Mark Isham, Instintos Básicos de Jerry Goldsmith, Chaplin de John Barry, Howard's End de Richard Robbins. Y Me ganó Alan parece que, me Menken. parece que Howard End
era del año siguiente, me parece, Ahí 93. está, en el listado que tengo. Parece que era Baxi la otra que estaba postulando. Me Bueno, acuerdo entonces, súper bien porque yo veía los Oscars todos los años y los tengo yo, grabados en todo caso. Y me acuerdo que en esa selección de 5 estaba efectivamente, como dices tú, Aladdin, estaba Baxi, estaba esta de Mark Isham y también estaba el Príncipe de las Mareas, parece. En listo. Bueno, bueno, y Alan Menken ganó por Aladino y ganó también por la mejor canción que se llama A Whole New World, letra de Tim Rice, con música de Alan Menken. O sea, ganó por partida doble. eh, Eh, esa banda la presentó Raúl Julia y el de la canción original fue Lina Horne y Quincy Jones. ya, para despejar dudas, me retracto, efectivamente, porque estos son los Oscars que se entregaron en marzo del Yo, 93, aquí estamos correspondiente, sí, dateaditos. sí, no, por eso sí. Ahora, porque yo estaba pensando en los Oscars que de marzo del 92. Sí, me confundí de año. El 92 fue La Bella y la Bestia. Bueno, Ahí, y Pedro nos dice que recién vi el último de los Mohicanos en plena pandemia y me gustó mucho la banda sonora, ya es clásica. No estoy seguro por ser una obra de dos compositores, no la nominaron, pero en 1987 ganaron Baird, Sakamoto y Kompor, El último emperador. Te dejo como el datico. Y perdón, entonces, lo último no te lo, me El distraje último aquí viendo, emperador, pero eso fue el año 88, 89, 87, sí, dice aquí sí, Pedro. sí, pues, Kong Su, Ryuichi Sakamoto y David Byrne. Tenéis toda la razón. Fueron tres compositores. Bueno, por alguna razón, el último, Los Mohicanos, desconozco cuál, la razón que sale aquí en Wikipedia, para estar la fuente, dice que como recibieron co-crédito de la película, la película no era, la partitura no era elegible para la consideración del Oscar. Y tiene Bueno, razón Pedro, en el año 87 se había producido ese trío para El Último Emperador, que es una disfrutemos, gran banda sonora. disfrutemos entonces de la música de El último de los Mohicanos. Claro, Trevor compuso 50 minutos más o menos aproximadamente y el resto lo compuso Randy por los tiempos, lo que tú habías dicho. Sí, hay que agregar Pero algo más. sí, Esta banda tuvo una distribución original que fue muy criticada porque no fue ordenada, porque no se sabía cuál era de Trevor Jones, cuál era de Randy Edelman. Y en el año 2000, creo, hubo una regrabación, que creo que la dirigió, no me acuerdo quién la dirigió, y, y se hizo una banda sonora en el mismo orden que sale en la película y especificando qué tema lo compuso quién. bueno, y hay una canción de Clannad que es al final, es muy interesante para que la vea y leyendo una entrevista de la página Phil Score Monthly de Randy Edelman. Él se unió debido a diferencias creativas entre Trevor George y Michael Mann que obligaron a Jones a abandonar el proyecto. La película superó el presupuesto, hubo un lío en el estudio, etcétera. La única razón por la que Morgan Creek obtuvo los derechos no solo de la música y el álbum, sino de todos los derechos en el extranjero, es porque toda la situación estaba fuera de control. Ahí está, Sí, es como un datico. ya, Y Daniel Day-Lewis tuvo problemas en su preparación para este personaje porque afectó su salud y fue tratado por claustrofobia y alucinaciones leves en la realización de su personaje. dos cositas, Jorge. La regrabación del año 2000 la hizo la Scottish National Orchestra, pero adicionalmente, años después, se hizo una grabación, una nueva reedición del disco. Esta vez tenía dos discos con Sí, la música completa del último de los Mohicanos. Me tengo la impresión, por lo que tú dijiste, que en los años 90 esta banda sonora fue bastante influyente, generó bastante adeptos, y no porque lo digas tú, porque esto lo escuchaba yo en mi entorno, que el mundo hablaba, oye, ¿tú fuiste el último de los Mohicanos? Y la música sobre todo, era como un tema muy, no, muy fuerte. y las escenas, el romance de Cora
y Nathaniel, que es el protagonista. Recomendada, Hugo. Recomendadísima para verla. De verdad, uno se enamora de esta película. Hace unas semanas atrás comentamos que no había cómo ver Danza con Lobos, del mismo tiempo, de los 90. Sí. Bueno, algo pasa, y esto es un comentario al margen de lo que estamos conversando. En los 90 aparecieron muchos estudios pequeños que hacían películas, pero las distribuían los grandes. Uno de ellos era TIG, que hizo Danza con Lobos, que era de Kevin Costner. Estaba Buena Vista, que era de Disney. Estaba Orion. Y había un montón de otros estudios chicos. Morgan Cruz, que era una productora que trabajaba con Warner principalmente. Y muchas de esas películas desaparecieron, ¿no? Y yo creo que desaparecieron debido a que como eran de estudios pequeños, no hay un dueño o un interesado que las quiera distribuir. Porque Voy tú a no las ves, buscarla. no las ves en plataformas. No, a ver, yo tengo Netflix, Amazon, Disney, y en ninguna de esas tres han habido un montón de películas de los años 90 que no he podido encontrar. Y la única opción sería comprar el disco en Estados Unidos, en Amazon, o en alguna plataforma, porque aquí en Latinoamérica por lo menos no están. Pero Y te esta, cuento esta, que esta es una de ellas, ¿ah? esta El es último de los recomendadísima. sí. Súper recomendada. Pasamos a otra película que me encanta. Tú sabes, Hugo, que yo soy fan de Bruce Lee. Aprendí mucho de Bruce Lee. Entré a artes marciales por Bruce Lee. Hice algunos años jovencito, pues ya ahora ya se me olvidó el tema. Y Rock Cohen hace Dragón con Jason Scott Lee, que no tiene nada de familiar con Bruce Lee. Era un bailarín que le enseñaron artes marciales y hace una película biográfica muy parecida a la historia de lo que ha sido la leyenda de las artes marciales. Y la Yo vi música la, es pe- yo espectacular. vi la película la vi hace años atrás y después vi una parte ahora. Y la verdad que me pareció una película bien entretenida. No sé si estará muy ajustada a la realidad respecto a lo biográfico, pero está bien lograda y te deja el mensaje cómo el personaje evolucionó desde un inicio bien pedestre en Hong Kong hasta que fue popular en Estados Unidos. A mí lo que más me llamó la atención de esa película fue, y me enteré ahí, que él creía que iba a ser el elegido para hacer la serie Kung Fu, y finalmente fue elegido David Carradine. Y lo curioso es que David Carradine no tiene nada de oriental. Ah, no conocías esa historia. Yo te la cuento. Bruce Lee fue desestimado porque sus rasgos eran demasiado orientales para hacer la serie de televisión de Kung Fu. Y escogieron a David Carradine, que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre artes marciales. En la primera temporada en la primera temporada, él tuvo 3 maestros que de alguna manera le enseñaron. Ya para la tercera temporada tenía ya algunos conocimientos relacionados con el Shaolin y el Kung Fu, pero era un actor que no tenía muchos conocimientos. Y eso le ayudó de alguna manera en su carrera a ser tenido en cuenta con cierto tipo de papeles relacionados con artes marciales. Estamos hablando de David Carradine. Además que yo encuentro que la historia, bueno, fue un exitazo en su época, pero me parece hoy día, si lo pensáramos con la mentalidad de hoy, no pegaría por ninguna parte. Un oriental, que no sabemos de dónde era, chino parece que era, en el oeste americano, para contar historias que no se sostenían mucho, bueno. Pero escuchemos la música de Dragón, que está bien buena, Uf, a y mí me otro, encantó. otro, otro golpe de Randy Edelman. Este es de los CDs que compré, el del último de los mohicanos y este. Y escribe aquí Pedro rápidamente, como Carolco, Orión, Golan Globus, con interesantes Justamente. títulos, pero que algunas han desaparecido para siempre. Carolco fue una de las que desapareció, aunque para Terminator ha tenido alguna distribución posterior, igual que esta Total Recall de Schwarzenegger. Golan Globus desapareció y la biblioteca de Golan Globus la compró, está distribuida. Hay varios estudios que la tienen distribuida, pero la verdad que de Golan Globus no es necesario rescatar mucho porque en realidad sus aportes fueron bastante limitados a la historia del cine, por lo menos. Más Disfruté, bien
provocó desagrado que agrado. Y si no, Superman 4, por nombrar alguna, mataron la saga de Superman, hicieron esta la versión de He-Man con Doc Lundgren, entre otras. Desapareció en acción, La mina el rey Salomón, la que te gusta a ti, Jorge. Sí, Eh, ¿sabes quién iba a ser uno de los protagonistas de esta película? El hijo, Jason, Jason, Brandon Brandon. Lee, y él rechazó la película porque él no se sentía como en las condiciones perfectas. Escuchemos entonces la música de Dragón, la historia de Bruce Lee, la van a disfrutar al máximo. Bueno, aquí en esta película aparece Van Williams como director de una de las películas que fue compañero de Bruce Lee en Green Hornet, El Avispón Verne. Te cuento que Jason Scully no tenía entrenamiento en artes marciales, pero era un bailarín consumado y eso le permitió lógicamente aprender durante varios meses el Taekwondo, que era el arte el Jeet-Kune-Do, que era el arte que él realizaba. En fin, no Jorge, hay muchos, sí, esta película pareciera, no estoy seguro, fue no sé si fue la primera, pero es una de las varias en que Rob Cohen, el director, trabajó con Randy Edelman, son 5 volviendo a la, películas a si la, no a estoy la, mal. a la antigua conversación de estas relaciones director-compositor, pero además de trabajar harto con Rob Cohen, Edelman trabajó también mucho con Ivan Reitman, Sí, mira, aun cuando no estuvo en los primeros Cazafantasmas, sí estuvo en los segundos, y en varias sí, otras, en varias comedias de Ivan Reitman. imagínate que aquí estaba leyendo lo de ese tema, el último que se llamaba Bruce y Linda, se incluyó en los trailers de Forrest Gump, Cry Wild Rock y el show de Truman, por decir como tres de esos trailers. Y estuvo en el sitio web de humorcracker.com y en varios trailers de comedias británicas, de películas en el año 2009, también fue muy difundido. En la película Concy de Paradise, estuvo también en Fighting the Brooklyn The Other, Present Danger, no mejor dicho, en bastantes trailers. Es un tema bastante conocido. Y la película es muy entretenida, Hugo. Es una película muy entretenida. Gana sobre un personaje chino, está bien, funciona bastante bien. Bueno, pasamos a la siguiente película que se llama Pontiac Moon. Es una película de aventuras del año de 1994 dirigida por Peter Medak, protagonizada por Ted Danson como Washington Bellamy, Mary Steenburgen como la esposa de Catherine y Danson fue uno de los 3 productores ejecutivos de esta película. La verdad que no la vi, leí ahora en la tarde algo sobre esa, me pareció una historia bien rebuscada, no es una historia muy fascinante, pero la música está muy buena. Hay muy poca información de esta película, Sí, Hugo. para los que somos fan de John Barry, el segundo tema nos deja medio fascinados, porque es un estilo bien parecido. Listo. La película no tuvo mucha prensa tampoco, parece. Listo. La película, perdón, Mary Steenburgen y Ted Danson se casaron después de esta película. Después hubo un divorcio, llegó Whoopi Goldberg y es otra historia. Y cerremos con una última película porque se nos acaba el tiempo.
Y es tal vez, esta sí la vi yo, Hugo, se llama La Máscara, que es una película del año de 1994, dirigida por Chuck Russell, protagonizada por Jim Carrey, Cameron Díaz, que hacía su primer papel protagónico, era la primera vez que aparecía en cine y con la cual tuvo muchas dificultades porque los productores no querían que apareciera ella, pero igual unos determinaron que sí y es una muy buena banda sonora. Fue lanzada el 26 de julio de 1994 por Cal Records y tuvo algunas canciones. Salieron como dos trabajos, si no estoy mal, sobre este. Primero el tema de canciones y después fue el score, realizado por la Orquesta Cinematográfica de Irlanda y fue grabado en los estudios de Windmill Lane en Dublín, Irlanda. Y ahí pasó algo bien raro, porque la película fue el hit del año 94 o 95. Eh, la verdad que a mí no me gustó mucho. Me pareció un poquito sobre vendida, y la actuación de Sobre, Jim, muy, muy, muy sobre todo, en realidad. Es una película muy exagerada. Pero lo curioso es que, si bien tú, como tú bien comentas, es una comedia que tiene mucho efecto especial y de hecho ganó premios por eso. Lanzó a Jim Carrey, lanzó a la, ay, se me olvidó el nombre, a la Cameron Díaz. que era Pero, hermosa en esa pero época, tenía 21 años, Hugo. sí, a mí me encantó, te lo tengo que ser honesto. Hay que ser Me, me- honestos, sí. me llamó la atención en ese momento. ¿ Ahora, sabes qué dijo el director sobre Carrie ahí, Chuck Miller? Que gracias a su capacidad gestual, porque él sí puede hacer eso, se omitieron y se ahorraron muchos dineros en el tema de efectos visuales para la película. sí. Y bueno, y este rol le abrió la puerta para hacer después el acertijo en el tercer Batman. En Ace Ventura, Sí, pero me refiero que por la máscara yo creo que agarró el papel de acertijo en el Batman Forever. Pero lo que te quería comentar es que, siendo una banda, un soundtrack que tenía tantas canciones y muy alegre, muy, muy de época, y siendo una canción Calypso, la más famosa, que es una performance que hace, la música de Randy Edelman es bastante poco entusiasta, no es una banda sonora alegre, para nada. De hecho, me costó, creo que encontré un puro tema, que creo que puse el tema de los temas, de los títulos principales, porque realmente todo el resto de la música no me llamó la atención, la verdad. escuchemos el tema principal, como lo había señalado aquí, de La Máscara en música en 35 milímetros. La verdad que no sé si esa música te sugiere la comedia. La verdad, es como rara. O no la he vuelto a ver y no la volví a ver después de que se estrenó. La verdad que no me hace sentido la música con la película, con lo que recuerdo de la película. Pero bueno, Sí. Muy divertida. ah, La película a mí me gustó, sobre todo por ver a Cameron Díaz. Ahí está muy hermosa, muy hermosa. Hugo, hasta aquí llegamos con este primer especial de Randy Edelman. Tenemos mucha música de él. Vamos a hablar de La llave mágica, Mientras dormía, Daylight, de lo que tenemos Diabólica, Dragon Hair, The ahí Kiss, que está. es con Roger Esa es Pollak, lo va a brava. andar. Dragonheart es brava. Living to Be There, Gettysburg, una banda sonora muy larga para una película de 4 horas. En fin, tenemos mucho material para la próxima semana y creo que seguiremos otros programas porque todavía te faltan muchos temas Sí, por escuchar. lo que yo quería comentar antes que se nos acabe el tiempo es que, y lo comentábamos antes de empezar el programa, que no teniendo tantas bandas sonoras, cuando tú las escuchas, estás seleccionando 5 o 6 temas por película, lo que no nos pasó con otros directores. ¿Mm? Sí, Y tiene que ver porque es una música, primero, más contemporánea para nosotros, pero muy, muy, muy bella de escuchar. Entonces, eso hace que uno caiga en el vicio de elegir no dos ni tres, sino que elija 4 o 5, como va a ocurrir más en los siguientes casos que tenemos.
Claro, es que yo creo que ahora nos queda mucho más fácil, Hugo, porque cogemos en un solo video y hacemos el compacto. Antes las hacíamos individuales y el desgaste era muy alto para cada uno de nosotros. Sí, eso también es cierto. Bueno, entonces invitamos a Pedro a que por el interno nos pase sus daticos y lo estaremos contactando para que nos acompañe el próximo martes en Música en 35 milímetros. A Hugo, nuevamente un agradecimiento muy grande por estar con nosotros acá nuevamente en nuestro programa y deseándole los mejores éxitos durante esta semana que se nos avecina y seguiremos hablando lógicamente de Randy Edelman. Muchas gracias, Jorge, y muy buenas noches a todos nuestros amigos y a ti que tengas una feliz semana, como dicen los colombianos. Un abrazo para todos. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en Música en 35 milímetros, un espacio de bandas sonoras, la cara online del séptimo arte para conocer un poco más sobre la música en el cine.